Hola, mi nombre es Henry Carvajal y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, sabré agradecerte enormemente que lo hagas y estarás apoyándonos enormemente igual con un like. Hoy traigo para ustedes un tema sumamente interesante que tiene que ver con esas 6 causas que detonan la ira. Y justamente sobre ese tema quiero platicarte los siguientes minutos porque créemelo que eso te ayudará a entender enormemente por qué hay cosas que te están afectando en este momento en tu vida y que si las corriges una vez que conozcas de esto va a ser de muchísima utilidad. Comencemos. Las 6 causas sobre las cuales precisamente son el factor que detonan la ira son las siguientes. En primer lugar, la frustración. En segundo lugar, tiene que ver con el dolor, con la inseguridad, por supuesto con los desafíos que se te presentan, con el miedo y obviamente con la desesperación. A continuación, quiero detallarte cada uno de estos 6 elementos o factores que detonan justamente la ira para que puedan ser de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones en torno a lo que tiene que ver con tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar y tu vida de negocio. Comencemos con la frustración. La frustración puede desencadenar la ira porque cuando las expectativas o los deseos no se cumplen, se puede sentir una sensación de impotencia o de no tener control sobre la situación. Esto puede generar una respuesta emocional negativa, como la que ya hemos mencionado, puede ser enojo o puede ser ira. La frustración puede ser especialmente intensa cuando la situación es percibida como injusta o cuando se siente una falta de progreso hacia un objetivo importante. Además, la frustración puede acumularse con el tiempo si se experimenta repetidamente y no se maneja de manera efectiva. Esto puede aumentar la probabilidad de que un evento frustrante desencadene una respuesta de ira más intensa y prolongada. De allí la importancia de aprender a identificarla y de manejar la frustración de una manera saludable para evitar que se convierta en una respuesta de ira descontrolada. Esto incluye aprender estrategias de afrontamiento efectivo como la meditación, la comunicación abierta y la resolución de conflictos, y trabajar en la regulación emocional y la autoconciencia. La frustración, por otra parte, puede desencadenar la ira porque representa una sensación de impedimento o bloqueo en el camino hacia un objetivo o deseo. Cuando las expectativas no se cumplen o cuando se siente que algo está obstaculizando el progreso, puede surgir este tipo de sensación de frustración. Dicha frustración puede ser intensa y sentirse como una amenaza a la autoridad o a la integridad personal, lo que puede desencadenar una respuesta emocional de ira. Además, la frustración a menudo se asocia con una sensación de impotencia o de no tener control sobre la situación, lo que puede ser un factor contribuyente adicional a la ira. Es por ello la importancia de reconocer que la ira es una respuesta natural a la frustración, pero es muy importante aprender a gestionarla de una manera saludable para evitar consecuencias negativas. En estos casos, la ira puede ser una forma de expresar la insatisfacción y la frustración, y puede manifestarse obviamente como un intento por recuperar el control o de resolver el problema que está provocando la frustración. Sin embargo, a menudo la ira descontrolada puede empeorar la situación y agravar la frustración original, por lo que es importante aprender a manejarla de una manera saludable. La frustración puede surgir de situaciones internas, como un deseo de alcanzar un objetivo, o tal vez de situaciones externas,
como cuando alguien nos impide hacer algo que queremos hacer. Cuando nos encontramos bloqueados o impedidos de alcanzar nuestras metas, podemos sentirnos frustrados y reaccionar con ira. De allí es muy importante tener en cuenta que la frustración en sí misma no es negativa y puede ser una fuente de motivación para superar esos obstáculos e incluso lograr nuestras propias metas que nos hemos planteado. Por otro lado, cuando la frustración se convierte en ira, puede ser perjudicial para nuestras relaciones y nuestra salud emocional. Por lo tanto, es recomendable aprender a gestionar esa frustración de una manera saludable y productiva. La segunda causa que puede generar esa ira o ese enojo repentino en nosotros, es necesario conocer qué es el dolor. Ahora bien, cuando el dolor puede provocar la ira porque puede ser percibido como una amenaza o una injusticia, la combinación de dolor y estrés puede llevar justamente a esa respuesta emocional negativa que la hemos denominado ira o tal vez enojo, ya que el cerebro percibe el dolor como una señal de alarma. Además, cuando estamos heridos o sentimos dolor, nos sentimos vulnerables. Además, cuando estamos heridos o en dolor, nos sentimos vulnerables y a menudo buscamos una forma de protegernos o buscar justicia. Por eso decimos que la ira es una respuesta natural a una situación percibida como peligroso o injusta y puede ser una manera de proyectar esa protección y esa injusticia. Por eso decimos que cuando el dolor está presente, este puede afectar nuestra capacidad de razonar de manera muy así racional y calmada. Por supuesto, lo que aumenta esa probabilidad de que reaccionemos con ira. Por eso decimos que la ira también puede ser una forma de expresar ese dolor y esa frustración que sentimos, y al mismo tiempo puede ayudarnos a liberar tensiones y a sentir una sensación temporal de control en una situación difícil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ira excesiva puede tener consecuencias negativas, como ya lo hemos dicho, tanto para ti mismo como para los demás. Por lo que es muy importante, y recuerda esto, muy importante, aprender a gestionarla, ese tipo de emociones negativas, de una manera saludable y productiva. Por otra parte, permíteme mencionarte que el dolor puede afectar negativamente la cognición y el pensamiento, lo que estos pueden llevar a la dificultad para razonar de una manera racional y aumentar la probabilidad de una reacción impulsiva y emocional como la ira. La ira también puede ser una forma de descargar la tensión emocional acumulada debido al dolor. Por lo tanto, es importante tratar el dolor de manera adecuada y aprender técnicas para manejar esa ira que nos está ocasionando situaciones incómodas y poco productivas, antes que obviamente se pueda llegar a convertir en un problema mucho más grave. Además, el dolor también puede interferir en nuestra capacidad para pensar con claridad y tomar esas decisiones racionales, lo que puede contribuir justamente a generar o a incrementar la ira. De allí decimos que el dolor crónico en particular puede ser debilitante y agotador, generando precisamente esos sentimientos de frustración y enojo. De allí la importancia de entender que la ira que está presente es una respuesta normal y además comprensible a una situación dolorosa. De allí la importancia de aprender a manejar estos sentimientos de manera efectiva para evitar dañarnos a nosotros mismos o incluso a los demás. Por eso decimos que la terapia y la práctica de técnicas de manejo del estrés pueden ser útiles para ayudarte a manejar la ira en respuesta al dolor. Por otro lado,
el dolor también puede afectar la capacidad de una persona para pensar claramente, como te lo dije anteriormente, y que te pueda así impedir tomar decisiones que justamente estén apegadas a la realidad. Por eso también es importante tener en cuenta que la respuesta emocional a un dolor puede estar influenciado por factores individuales, como cuáles, como el estado emocional anterior. Además, el historial del dolor, incluso hasta tu propia personalidad. Por lo tanto, es importante tratar el dolor adecuadamente y buscar formas de gestionar las respuestas emocionales negativas que ya te las he mencionado, que aparte de la ira, el enojo pudieran estar en otro tipo de reacciones emocionales que al final pudieran estar dañándote o dañar a los demás. Por otro lado, esto también es necesario que lo tomes en cuenta. Las heridas emocionales del pasado pueden tener un efecto significativo en la forma en que experimentas y reaccionas al dolor psicológico. Estas heridas pueden hacer que seamos mucho más sensibles al dolor emocional y aumentar nuestra probabilidad de reaccionar con ira. De allí, la ira puede ser una forma de protegerte y de lidiar con el dolor emocional, especialmente cuando se asocia con una sensación de vulnerabilidad o impotencia. Por ello, decimos que es muy importante tener en cuenta que la ira no es la única respuesta posible a un dolor psicológico y que existen otras formas más saludables de manejarlo, como la terapia o la autorreflexión. En lugar de trabajar la ira, que es lo que te recomendamos, es muchísimo mejor trabajar y procesar y resolver esas heridas emocionales del pasado para poder avanzar y prevenir futuros dolores psicológicos. El tercer elemento fundamental tiene que ver con la inseguridad y cómo ésta genera ira y enojo en muchas personas. La inseguridad puede desencadenar la ira porque puede sentirse como una amenaza a la autoestima y a la autoimagen. Cuando nos sentimos inseguros, es fácil que nuestra valía y seguridad estén siendo cuestionadas, lo que puede provocar una respuesta defensiva y protectora. La ira es una forma de proyectar confianza y fortaleza aun cuando no exista, y puede ser una respuesta natural a una situación percibida como a una amenaza a la autoestima. Por eso decimos que cuando una persona se siente inseguro, también puede aumentar esa sensibilidad a las críticas y por supuesto a esas opiniones negativas de los demás, lo que puede hacer que reacciones o reaccionemos de manera impulsiva. Y justamente esa situación emocional que se presenta ante situaciones que percibimos como un ataque a nuestra valía. De allí, la ira también puede ser una forma de expresar la frustración hacia aquello que percibimos como responsables a nuestra inseguridad. Por eso decimos que es muy importante tener en cuenta que la ira no es la única respuesta posible a la inseguridad y que existen otras formas mucho más saludables de manejarla, como cuáles, por ejemplo, trabajar en fortalecer la autoestima y el autoconocimiento. En lugar de trabajar en la ira, es muchísimo mejor trabajar en resolver la inseguridad para poder avanzar y prevenir futuras respuestas emocionales negativas que posteriormente tengamos que lamentar. Es posible, por otro lado, que la ira sea una forma de ocultar la inseguridad interna que muchas veces nosotros, tú o cualquier persona puede tener. La ira puede ser una respuesta defensiva a una situación percibida como una amenaza, como te lo dije anteriormente, a la autoestima. Y puede ser una forma de proyectar una confianza y fortaleza que no existe cuando nos sentimos inseguros. Al actuar con ira podemos incluso sentir que estamos protegiendo nuestra valía y seguridad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ocultar nuestra propia inseguridad y vulnerabilidad. No se te olvide eso. Sin embargo, también permíteme decirte que es importante tener en cuenta
que cuando se manifiesta la ira, no es una solución a largo plazo para la inseguridad y que por el contrario a menudo puede tener consecuencias negativas en esas relaciones, incluso hasta en la salud emocional. Ahora bien, en lugar de trabajar la ira, como te lo dijimos anteriormente, es mucho mejor trabajar en resolver esa inseguridad y mejorar y fortalecer esa autoestima a través de una autorreflexión profunda y un enfoque en todo lo que tiene que ver en el crecimiento personal. El cuarto punto que tengo que mencionarte que genera precisamente la ira como factor común es lo que nosotros consideramos como el desafío. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando una persona se enfrenta a un nuevo desafío, puede reaccionar con ira debido a varios factores. Te los menciono. Primero, inseguridad. Segundo, miedo al fracaso. Y en tercer lugar, defensa de su identidad. Cuando nos referimos a inseguridad, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, cuando esa persona se siente insegura de sus habilidades o tal vez se sienta incierta acerca de cómo manejar una situación desafiante, esto puede desencadenar sentimientos de frustración y eventualmente se manifiesta con ira. En cuanto al caso del miedo, una persona que tiene miedo a fracasar teme a no ser capaz de superar el desafío y justamente puede experimentar ansiedad y puede llegar incluso a esa misma ansiedad reflejarla como ira o enojo. Y en tercer lugar, como te dije, dentro de los desafíos que una persona tiene es defender su propia identidad. Y cuando esa persona se siente amenazada, que puede ser tú o mi persona o cualquier otro, que ella recibe una percepción de cuestionamiento o de amenaza, reacciona obviamente con ira. Ahora bien, cuando una persona al sentirse con un desafío nuevo y que esta persona puede reaccionar con ira, es porque percibe el desafío como una amenaza a su autoconfianza o competencia. También puede sentir que su control sobre la situación está siendo cuestionado. Además de factores como la frustración, el estrés también incluye, incluso hasta la historia previa también puede influir en una forma en que una persona reaccione frente a un nuevo desafío. La ira, por ejemplo, cuando esa persona se manifiesta con esta sensación, es su respuesta defensiva o protectora. ¿Con qué fin? Con el fin de tratar de recuperar el control y restablecer esa sensación de seguridad. Por eso decimos que la ira se convierte en una respuesta emocional común a este tipo de situaciones percibidas como desafiantes o amenazantes. Cuando una persona se enfrenta a ese nuevo desafío, puede sentir una variedad de emociones como, por ejemplo, incertidumbre, ansiedad o tal vez miedo. Y si la persona percibe el desafío como una amenaza a sus objetivos, su autoestima, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que resiente? ¿O qué es lo que percibe en sensación del control? Bueno, simple y llanamente reacciona con ira como una forma de protegerse o de demostrar de una manera fingida que tiene el poder y que tiene el control. De allí es muy importante destacar de nuevo que la ira no siempre es una respuesta negativa, como ya lo hemos dicho, y puede ser útil en determinadas situaciones, pero en exceso puede ser contraproducente y dañar las relaciones y el bienestar personal. Por lo tanto, repetimos de nuevo, es importante aprender a manejar adecuadamente la ira y es por eso que en este video estamos mostrándote esas 6 causas comunes para que tú las puedas conocer. Por otra parte, la reacción de ira ante un nuevo desafío puede ser una respuesta natural a una sensación de amenaza o incertidumbre. Y esa ira no es otra cosa que una emoción defensiva que pudiera ayudar a una persona a sentirse más segura y a estar en control en ese tipo de situaciones adversas. Pero repito, es
totalmente artificial. Sin embargo, a veces la ira también puede ser una respuesta exagerada o inapropiada e incluso puede llegar a empeorar la situación, y eso es lo que estamos resaltándote el día de hoy a través de este video. Además, la forma en que una persona percibe el desafío también puede afectar su reacción emocional. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque percibe el desafío como una amenaza a su ego o tal vez una evaluación negativa de sus habilidades. Es más probable que reaccione con ira cuando él percibe o ella percibe este tipo de situaciones. En cambio, si percibe el desafío como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, es mucho más probable que reaccione con motivación, y recuerda esto, y con mucho más entusiasmo. Cuando una persona se enfrenta con un nuevo desafío, puede reaccionar con ira, simple y llanamente por la percepción de la situación, como un desafío, porque ésta puede activar diversos factores psicológicos y emocionales que contribuyen a la ira. Y estos factores emocionales pueden ser incluidos, que ya te lo dije, en primer lugar, un nivel de inseguridad; en segundo lugar, un temor al fracaso; en tercer lugar, una falta de control; un número 4 como expectativas poco realistas; y finalmente su propia personalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas más propensas a reaccionar con ira en situaciones adversas debido a su propia personalidad y estilo de afrontamiento de tales situaciones. El quinto factor más común que genera así ira en muchas personas es el miedo. El miedo puede generar reacciones de ira en una persona porque cuando una persona siente miedo, su sistema de respuesta de lucha o huida se activa, lo que aumenta justamente su nivel de adrenalina y tensión. Esta tensión puede manifestarse como ira cuando la persona no encuentra una forma efectiva de resolver o enfrentar lo que les causa miedo. La ira puede ser vista como una forma de protegerse y controlar una situación incierta o amenazante. Y en este caso, el miedo es la emoción subyacente. Además, es importante destacar que la relación entre el miedo y la ira no es lineal o directa y puede variar de persona a persona. Algunas personas pueden experimentar la ira como una respuesta primaria al miedo, mientras que otras pueden experimentar otros tipos de respuestas emocionales como ansiedad o incluso tristeza. También es muy importante tener en cuenta que el miedo y la ira pueden estar interrelacionados y alimentarse severamente en un ciclo de retroalimentación negativa. La ira puede aumentar el miedo y el miedo por su lado puede intensificar la ira. De allí la importancia de aprender a reconocer y a manejar adecuadamente ese miedo y al mismo tiempo la ira, ya que estas emociones intensas pueden tener efectos negativos en la salud mental y física, así como en las relaciones interpersonales. Por eso recomendamos que la terapia cognitivo-conductual o la meditación pueden ser útiles para ayudar a las personas a comprender y manejar sus emociones de una manera saludable. Por eso decimos de una manera conclusiva que en muchos casos la ira puede ser el reflejo de miedo en una persona, como lo mencioné anteriormente. El miedo puede aumentar la tensión y la adrenalina, y la ira puede ser una forma de liberar esa tensión y protegerse en una situación amenazante. Por ello, es posible que la persona no esté consciente de que su ira está relacionada con su miedo subyacente, y puede ser necesario explorar esta conexión a través de la introspección o con la ayuda de algún especialista terapeuta. Ahora bien, sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona es única y que la relación entre el miedo y la ira
puede variar de persona a persona. Y ya para finalizar, quiero exponerte la sexta causa por la cual una persona puede así generar ira o enojo, y es precisamente la desesperación. La desesperación puede generar ira en una persona debido a la sensación de impotencia o frustración que experimenta. La ira puede ser una respuesta natural cuando una persona se siente desesperada y no ve una solución viable a sus problemas. Además, hay factores como la personalidad y la historia de vida y las experiencias previas que pueden estar influyendo en la forma en que esa persona pudiera estar reaccionando frente a la desesperación y la manera como ella experimenta precisamente esa reacción frente a la ira. De allí que es posible que ciertos cambios en el entorno o en las circunstancias agraven la desesperación y obviamente también la ira. Por eso decimos que es sumamente importante destacar que puede la desesperación y la ira ser ciclos interdependientes. La desesperación puede llevar a la ira y la ira, incluso como decíamos anteriormente con el miedo, también puede intensificar la desesperación. Por otro lado, la ira puede ser una barrera para la resolución efectiva de los problemas en lugar de encontrar una salida frente a eso que se llama desesperación. ¿Por qué decimos esto? Porque puede, obviamente, impedir una comunicación clara y una toma de decisiones racionales. De allí es donde justamente decimos que por esta razón es importante que las personas trabajen en la resolución de sus problemas de manera constructiva, impidiendo que la ira así le evite a buscar y encontrar las soluciones efectivas. Por eso las personas necesitan encontrar y buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para que puedan experimentar frente a la desesperación y la ira persistente cambios para evitar que estos pudieran empeorar negativamente su vida cotidiana, su vida diaria. De allí donde nosotros decimos, ¿verdad?, que la ira en relación con la desesperación puede ser interpretada como una forma de victimización. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando una persona experimenta desesperación y no ve una solución viable a sus problemas, puede sentir que está siendo víctima de circunstancias adversas o injustas. Esta sensación puede intensificarse cuando la persona experimenta la ira, lo que puede hacer que se sienta aún mucho más impotente e injustamente tratada o tratado. Por eso decimos que es sumamente importante destacar que la ira también puede ser una forma duradera y una manera de reaccionar constantemente frente a una situación adversa, lo que puede ayudar a tal persona a sentir un mayor control de su vida. Por lo tanto, óigame bien esto, la ira en relación con la desesperación puede ser una forma tanto de victimización como la creación de un hábito de reaccionar de forma permanente cuando éste o ésta se considera desesperada y simplemente lo hace para llamar la atención. En conclusión, los factores que detonan la ira o el enojo sobre estas 6 causas comunes frente a estas diversas situaciones que influyen vienen dados por estímulos que son internos y externos sobre situaciones adversas o injustas. Y finalmente, tanto la desesperación como los factores anteriores terminan contribuyendo a que la ira se manifieste en una persona experimentando una sensación de impotencia o frustración. Sin embargo, para ir finalizando, quiero que comprendas esto. Es muy importante, porque ya lo he resaltado en los puntos anteriores, que la ira también puede ser una forma de afirmación y al mismo tiempo una manera de reaccionar ante una situación adversa. Por lo tanto, es importante que tú
como cualquier persona que me está escuchando y que ha experimentado situaciones continuas de ira y de enojo, debe justamente reaccionar de una manera en la cual la persona justamente trabaje en la solución de los problemas antes de enfocarse precisamente de la ira. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer una forma muy constructiva a la hora de él o de ella trabajar consigo mismo, y si fuese necesario buscar la ayuda de algún profesional que le pueda así justamente experimentar o ayudar a experimentar afectiva su vida cotidiana. Resuelve la situación de la ira. Estés consciente de lo que esté pasando. Gracias por estar aquí. Gracias por haberte dado el espacio de escuchar esta grabación. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.